Sean bienvenidos a Noticias Importantes. El día de hoy le informaremos las siguientes noticias. Respaldo total para Donald Trump. Los republicanos en Capitol Hill no vacían apoyo a Trump a pesar de las críticas. Comenzamos. Se trata de la inercia, y en pocas excepciones, el presidente Trump tiene la inercia de su lado cuando se trata del apoyo de los republicanos en el Congreso. Eso no quiere decir que no se haya involucrado algo de jiu-jitsu político para los republicanos en Capitol Hill. Los republicanos eran escépticos por mucho tiempo del presidente Donald Trump como candidato. Algunos, como los senadores Lindsey Graham, Ted Cruz, el republicano de Texas, se enredaron abiertamente con Trump en la campaña 2016. Después de cintas de Access Hollywood, los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado imitaron a los receptores de la NFL con una velocidad de 4,4 que se separaba de los desaventurados respaldos defensivos, tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y el candidato republicano. Cuando el presidente Trump sorprendió a todos a ganar en otoño de 2016, los republicanos se acercaron de puntillas al molesto ganador. Poco a poco comenzaron a dándose cuenta de que podía ayudarlos a lograr una reforma fiscal, derogar y reemplazar al Obamacare y establecer al Poder Judicial Federal y la Corte Suprema sus juristas conservadores. Ahora los republicanos del Congreso observan una economía en cráteres, a pesar de los números de empleo significativamente mejores de lo esperado el día viernes. Hay una pandemia global. Las protestas en las calles también acechan las repercusiones geométricas sobre la amenaza de usar a los militares para anular las manifestaciones. Las preguntas giran sobre si lo que sucedió en Lafayette Square, lo que podría conducir a una de las sesiones fotográficas más ignominiosas de la historia presidencial. En otros periodos, los legisladores han abandonado a su presidente después de una crisis. Piénsese en 2006 y 2008, con el presidente George W. Bush, después de que la nación se empeoró en la guerra de Irak y hubo recriminaciones por cómo la administración manejó el huracán Katrina. Un pequeño grupo de republicanos ha desafiado al presidente Trump en una variedad de temas. Esto incluso culminó en votos en el Senado. Rara vez esto ha resultado en una derrota de una de las iniciativas políticas del presidente. Nunca ha habido suficientes diserciones republicanas para anular uno de los vetos de Trump. Aún así, las figuras internas se materializan periódicamente. Poderes de guerra, retirarse de Siria, tratar con Arabia Saudita después de la muerte de Jamal Khashoggi y la guerra civil en Yemen, sanciones para Rusia y asignación de dinero para el muro fronterizo, comercio, financiando el gobierno, pero las deserciones republicanas en estos casos tuvieron muy pocas consecuencias. Cuando se trata de comprender la política, a veces el mejor modelo no se origina en la ciencia política, pero la física, ahí es donde entra en juego la inercia. Uno de los componentes principales de la primera ley del movimiento de Sir Isaac Newton dicta que un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento y un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Este principio también se aplica al presidente Donald Trump y a los republicanos del Congreso. La mayoría de los republicanos continuaron apoyando al presidente. La mayoría de los republicanos defenderían sus acciones. La mayoría de los republicanos no se esforzarían por atacar a Trump si pensaran que él se alejó demasiado de la Constitución o si intentó instituir una política controvertida. La mayoría de los republicanos apenas vacilan, pero algunas deserciones se destacan en grandes cosas. Considere el voto negativo del senador Mitt Romney, republicano de Utah, sobre un artículo de juicio político en febrero. El radio de giro del Senado es bastante estrecho, pero el voto de Romney aún no es suficiente para cambiar la mesa y condenar a Donald Trump. El fallecido senador John McCain, republicano por Arizona, emitió lo que resultó ser el voto decisivo contra el inicio del debate sobre un proyecto de ley controvertido para derogar y reemplazar el Obamacare. Eso solo intensificó la enemistad entre Trump y el difunto senador. El Senado estuvo a punto de revocar la nominación del presidente Trump del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, en octubre de 2018. Finalmente, la senadora Susan Collins, republicana por Maine, y el ex senador Jeff Flake, republicano por Arizona, votaron sí, pero la senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska, se opuso a Kavanaugh. Murkowski emitió un voto negativo sobre el voto procesal para iniciar el debate sobre la atención médica. Eso es solo lo que hizo que el voto de McCain fuera crucial.
Murkowski nunca votó en contra de Kavanaugh. Su voto de confirmación cayó un sábado y el senador Steve Daines, republicano, respaldó a Kavanaugh, pero no pudo votar debido a la boda de su hija en Montana. Daines era un sí en Kavanaugh y Murkowski un no. Para compensarse, los dos senadores emparejaron sus votos. Daines no emitió su voto en absoluto, mientras Murkowski votó presente. Como atestiguan estos votos, se sabe que Murkowski muestra una racha independiente de la ortodoxia del partido. Ella fue una de las pocas republicanas que se atrevió a cruzar al presidente después de la batalla de Lafayette Square. Cuando vi los comentarios del general James Mattis ayer, sentí tal vez que estábamos llegando al punto en que no podemos ser honestos con las preocupaciones que podríamos tener internamente y tener el coraje de nuestras convicciones y hablar, dijo Murkowski la semana pasada. El republicano de Alaska luego afirmó que no estaba garantizado que el presidente tenga su apoyo en otoño. Estoy luchando con eso, dijo Murkowski. He luchado con eso durante mucho tiempo. La memoria de Trump es elefantina, especialmente para aquellos que se cruzan con él. El desafío de Murkowski de desviarse de la doctrina republicana llevó al presidente a tuitear sobre ella unas horas más tarde. Incluso no escribió con precisión sus votos nominales. Trump tuiteó que estaría haciendo campaña contra la senadora Lisa Murkowski cuando se enfrente a la reelección en 2022. Consiga cualquier candidato, bueno o malo, no me importa. Estoy endosando, si tienes pulso, estoy contigo. En otras palabras, el voto de Murkowski contra la condena del juicio político no cuenta para nada. El voto de Murkowski sobre la reforma fiscal no importa. El mensaje del presidente es que cualquiera con pulso es mejor que cualquiera que hable en su contra. Flake contó este fenómeno. Romney también, al igual que el ex fiscal general Jeff Sessions, la primer figura del Congreso en apoyar la incipiente candidatura presidencial de Trump en 2015. Sessions ahora está en la pelea de perros para asegurar la nominación republicana por su antiguo escaño en el Senado contra el ex entrenador en jefe de fútbol Tom Tuberville. Naturalmente, el presidente también iluminó a Sessions en Twitter apoyando a Tuberville. El Twitter de Trump prácticamente irradia isótopos políticos. Los republicanos temen su ira si se saltan la línea. Miren lo que sucedió hace 2 semanas en la Cámara cuando el apoyo republicano a un proyecto de ley de reforma de la FISA se derritió instantáneamente después de que Trump lo condenó. Por lo tanto, es mejor para los Gophers mantener la cabeza baja y no decir nada en absoluto. Eso puede proteger su estatus político ahora. Y si el residente pierde en otoño y es un baño de sangre republicano en las urnas, como algunos modelos están empezando a predecir, quizás alguno de esos miembros individuales vivan para pelear otro día. No están en el registro a favor o en contra del presidente Trump. Quizás esta sea la mejor manera para que los republicanos o creacionales mantengan su propia inercia. El presidente gobierna por Twitter y las noticias por cables. Sin embargo, algunos líderes republicanos decidieron hace mucho tiempo que su mejor defensa era ignorar el último tweet de Trump o a quien chamuscó verbalmente en el Garden Rose, o al menos fingieron tal ignorancia. El expresidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, republicano de Wisconsin, solía ignorar la pregunta de un periodista cuando le preguntaban por el feed del Twitter del presidente Trump. Ryan a menudo respondía que no había visto el tweet del presidente e inmediatamente se dirigía a otro periodista durante sus conferencias de prensa semanales. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, también perfeccionó su paso lateral. Cuando un periodista le pregunta sobre la última amenaza o escoración del presidente Trump, McConnell a menudo responde con un bromuro diciendo que no tiene nada más que agregar o que no tiene pensamientos adicionales sobre la conducta del presidente. Todo esto ya se exhibió al mediodía del martes, cuando los senadores republicanos pasaron junto a un grupo de periodistas para asistir a su almuerzo diario en el edificio de las oficinas del Senado de Hart. No voy a criticar las actuaciones de otra persona, dijo McConnell cuando se le preguntó sobre la sesión de fotos. Quizás sabía más de lo que se escucha en la respuesta de McConnell. Después de todo, el presidente estaba tratando de organizar una sesión de fotos, un diagrama inherente teatral en la política, enfrente a la iglesia de San Juan. Por lo tanto, un segundo análisis de la elección de McConnell de la palabra actuaciones podría revelar una observación ignorada en el cuerpo de prensa.
Así es como los republicanos del Congreso a menudo terminan las preguntas desafiantes de los periodistas en la era del presidente Trump. Algunos simplemente los esquivan incómodamente, como lo hicieron la semana pasada. No lo he visto, dijo el senador Lamar Alexander, republicano de Tennessee, cuando se le preguntó acerca de las críticas de Mattis. Tengo una llamada telefónica, dijo la senadora Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, cuando se le preguntó lo mismo. Llegó tarde a almorzar, dijo el senador Rob Portman, republicano de Ohio. Algunos me han desafiado. He sido castigado por algunos muy buenos amigos cercanos que han dicho, estás en silencio, Lisa, ¿por qué callas? ¿Por qué no has arreglado eso?, dijo Murkowski. Quién sabe si el presidente Trump o un ciudadano Trump realmente hará campaña contra ella en 2 años y si el senador de hecho decide postularse, pero Murkowski sabe cómo ganar las elecciones. En 2010, la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, ayudó a Joe Miller a derrotar a Murkowski en las primarias republicanas. Palin tuvo una sorpresiva victoria sobre el padre del senador, el exgobernador de Alaska, Frank Murkowski, unos años antes. Murkowski luego diseñó una campaña histórica por escrito. Incluso distribuyó literatura de campaña para ayudar a los votantes a aprender a escribir con precisión su apellido a mano. Lisa Murkowski se convirtió en la segunda senadora de Estados Unidos en prevalecer en una campaña por escrito en la historia moderna. La victoria de Murkowski en 2010 contra viento y marea es muy diferente de los entornos electorales que enfrentan muchos de sus colegas republicanos. Entonces, cualquier cosa que el presidente diga sobre ella podría resonar mucho. No puedes meterte en problemas por algo que no dijiste, me dijo un republicano de la Cámara hace años. Para otros republicanos puede ser más fácil para algunos callar cuando Trump hace algo controvertido. Esa es la inercia en el trabajo. Así terminamos el diario informativo del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y el mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te seguiremos informando.